Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, es un honor, un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos a punto de finalizar la lección número 13 del trimestre. Haciendo la paz ha sido el tema estudiado durante toda esta semana. El pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento se registra en Efesios 6, versículos 16 y 17. Carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este fue el pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento en el desarrollo de la lección número 13 que hemos estudiado en esta semana. Estamos ya arribando a la parte final de esta lección número 13 y por lo tanto hacemos un llamado de inmediato a toda la población para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y juntos, bajo la dirección del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de cierre. Quisiera aprovechar el momento para ir comunicando a nuestros apreciados oyentes que estudian cada día con nosotros estas lecciones, que pueden pasar ya por la tienda IAPA, la librería IAPA, para que puedan adquirir su material de estudio. El próximo trimestre que se avecina lleva como título La misión, buscar y salvar lo que se había perdido. Es el tema básicamente general que estaremos estudiando en el próximo trimestre, y es importante que nosotros podamos tener en nuestras manos ya la guía de estudio del próximo trimestre. Básicamente, la misión de Dios, mi misión, será el tema general de la lección que estaremos estudiando el siguiente trimestre. Gracias amigo por acompañarnos. Saludamos aquí en cabina al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor Scroggins. También lo saludamos a usted, juntamente con su esposa y toda su familia. Extendemos el saludo a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio y esperamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar al cierre de este estudio, y por eso queremos invitarles a tener una palabra de oración. Bondadoso y eterno Dios, te damos gracias en esta ocasión porque tú eres nuestro Dios, tú eres la fortaleza de nuestras vidas, y por eso te pedimos que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en nosotros para este estudio, y que todos nuestros oyentes también sean bendecidos por tu Santo Espíritu, y que todos nos preparemos para ese gran momento cuando Cristo Jesús vendrá a la tierra a buscar a todos aquellos que han hecho la paz con Él, que se han preparado para vivir en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, señores, esta semana estuvo matizada con un tema de mucha importancia, donde se hace mención y se describe lo que es la armadura de Dios como elementos individuales. Y es por ello que estamos analizando el caso del cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada. Y notamos en esta semana que Pablo no pretendía o no pretende representar un guerrero solitario. Al contrario, cuando nosotros analizamos el término en griego,
notaremos que Pablo utiliza los verbos en segunda persona del plural para dirigirse a todo un ejército. Fortalezcanse. También estamos viendo vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan, y noten ustedes en plural, estar firmes, porque no tenemos obviamente, como dice aquí en plural, lucha contra sangre ni carne. Utiliza otro elemento también, vístanse, plural, de toda armadura de Dios, para que estén, plural, pues firmes. Y así, sin ir más lejos, todos o la mayoría de los demás verbos de Pablo siempre lo utiliza aquí para dirigirse a la iglesia, y noten cómo lo utiliza en forma plural. Eso veíamos en esta semana, y mediante el uso del plural, entonces el apóstol Pablo pinta ante nuestros ojos el glorioso ejército de valientes soldados de Dios, totalmente equipados para su misión. ¿Cuál es la misión del ejército de Dios? Está armado y dispuesto a proclamar ante todo el universo un mensaje de Dios. El mensaje que Dios trae paz al mundo, a la gente en la tierra, paz entre las naciones, paz entre las comunidades, en las familias, entre generaciones y clases. Pero esta paz, veíamos en esta semana, no es una paz que se logra con un compromiso o un sincretismo en la que todas las partes en conflicto se aseguran la aceptación de un fragmento o de su propia cosmovisión, no, valores o proyectos. Más bien veíamos en esta semana que en lugar de establecerse la paz como lo establecen las naciones, el Señor trajo paz al revelar su amor, su justicia allí en la cruz del Calvario. Y así veíamos en esta semana, ganaba la batalla contra sus acusadores y enemigos. Finalmente, en una parte muy resumida de lo que veíamos en esta semana, cuando la gente acepta lo que el Señor Jesús logró allí en la cruz, Dios da la bendición alegremente con la justicia de Cristo, y esta es la rectitud y el amor lo que produce la paz entre los seres humanos y Dios, entre la gente y al universo entero. Es esta paz que estudiamos en esta semana la que proclaman los cristianos, y la historia de las naciones, de las religiones, de la cultura, de la filosofía, de la psicología y de la ciencia ha demostrado que no hay otro camino para alcanzar la paz. Y debido a esto veíamos en la semana, los mismos cristianos han experimentado esa paz personalmente en sus familias, en las comunidades y en la iglesia, y ahora podemos decir con toda seguridad que toda la humanidad, todo el universo puede disfrutar de la paz en la medida en que acepta a Jesús como su Salvador personal y lo coloca en el centro de su existencia. A manera de resumen, pues esto era lo que veíamos, Pastor Rubio, en esta semana en torno a lo que estudiamos haciendo la paz. Así es. Vamos entonces al cierre de esta semana, haciendo la paz. Y para estudiar y meditar, estaremos trabajando dos temas o dos puntos. El número 1 es la unidad de un ejército, y el número 2 es la autodenominación que el apóstol hace como un embajador en cadenas. Recordemos que el tema central y principal de la carta de Pablo a los Efesios es la unidad en Cristo. Eso significa que la unidad entre judíos y gentiles, entre esposo y esposa, padres e hijos, esclavos y amos, solo es posible encontrarla cuando estamos vinculados con Cristo. Este es un aspecto que queremos recalcar, porque todos los objetivos de Dios en Cristo Jesús se encuentran en esa unidad, y todas las personas que estamos involucrados en este conflicto entre el bien y el mal, necesitamos abocarnos a que ese punto se cumpla en nuestras vidas, que estemos vinculados con Cristo, para que los propósitos de Dios
se puedan cumplir en nuestras vidas. La iglesia como un ejército, esa iglesia como ejército de Dios en la tierra, haya también su unidad en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué la encuentra en Cristo? En primer lugar, porque un ejército en batalla se confunde y se puede aún debilitar a menos que todos trabajen en conjunto. Si cada soldado actúa de acuerdo a sus propias ideas, sin tomar en cuenta a los demás, esos soldados van a convertirse en una colección de átomos independientes. Y eso es importante que lo podamos ver, porque los átomos son una porción material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades y características de dicho elemento. Es decir, que un átomo es una cantidad muy pequeña de algo, pero que esas cantidades pequeñas tienen que actuar de forma unida. Así nos dicen los químicos, que los átomos casi nunca operan aislados, aunque siempre aparecen agrupaciones o siempre aparecen en agrupaciones y actúan en redes. Lo mismo debe suceder con el ejército de Dios en la tierra. Nosotros tenemos que trabajar en redes, tenemos que trabajar unidos. Somos pequeñas partes de un todo, pero esas pequeñas partes necesitamos trabajar unidos para que los propósitos de Dios puedan ser cumplidos en nosotros. La Biblia es un libro reiterativo en el tema de la unidad de acción. O sea, la Biblia es un libro poderoso en este sentido. Por eso el Salmo 133 y el versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Esa palabra es muy poderosa ahí, pastor. En armonía, porque los hermanos pueden estar juntos en una congregación, pero es posible que no estén en armonía. Y si no están en armonía, entonces no están actuando en unidad. Le pasa como a muchos hogares, Pastor Scrogin, que el hombre y la mujer y los hijos están en la casa. Ellos están juntos, pero no están en armonía. No están unidos, no están unificados. Y entonces aquí la iglesia debe cumplir con el propósito de este salmo, estar juntos, pero en armonía. Y de hecho, pastor, esto es un canto. No sé si usted lo ha escuchado, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un tiempo yo lo canté al revés porque entendí que no se estaba comprendiendo bien el canto al derecho, pastor. Ajá. ¿Y cómo lo cantaba? Al revés. Dice: mirad cuán malo y cuán peligroso es habitar los hermanos juntos sin armonía. Ok. Y las otras expresiones son peligrosas porque realmente podemos estar juntos, pero ahora estar juntos es una cosa y estar en armonía, entonces eso es lo que le pone el tono a la unidad de la iglesia, y se necesita que nosotros actuemos en esa dirección. Eclesiastés 4:12 también dice: a uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Estas son expresiones de la palabra de Dios que nos están diciendo a nosotros que la unidad es un principio fundamental. Y aún así, pastor, nosotros vemos el espíritu de disidencia que muchas veces tiene mucha gente, pero que Dios los está llamando en este trimestre con esta carta a los Efesios, con su tema principal de la unidad, a que depongamos las armas de la desunión, y que necesitamos reflexionar en estos temas y darnos cuenta que solamente en la unidad en Cristo Jesús se puede encontrar la victoria, porque separados no podemos alcanzar esos objetivos. El sabio Salomón también dijo, Proverbios 24, que porque con ingenio harás la guerra, y en los muchos consejos está la victoria. Por eso es tan importante la unidad y que todas las opiniones puedan encontrarse y escucharse también
para que juntos en armonía podamos avanzar. Porque uno puede tener la autoridad, pero eso no indica que posee todas las ideas. Por eso es muy importante que podamos escuchar las opiniones de los demás. Y hace un tiempo, Pastor Scrogin, que pensando en el liderazgo, yo escribí yo le llamé así, la décima del ratón. Es un asunto un poco complicado, pero lo hice como para motivar a los líderes a que uno puede tener la autoridad. Incluso ese liderazgo piramidal, ya ese liderazgo no funciona tan bien. Es decir, que el que está allá arriba dio una orden y todo el que está debajo debe escuchar esa orden. El liderazgo ahora funciona de una manera más compartida, de tal manera que se puedan escuchar las opiniones y podamos entonces avanzar en esa dirección por un punto fundamental, Pastor Scrogin, porque es que Dios ha llamado a todo un pueblo, ha llamado a toda una iglesia, y entonces por eso escribí ese poema que lo puse así, la décima de ratón, y algunas estrofas dicen: aunque pertenezcas a una manada de leones, nunca subestimes la opinión de los ratones, porque el ratón sea feo y peludo, por esos simples defectos no lo debemos desdeñar, porque aunque eso sea verdad, alguna lección nos puede enseñar. Recordemos que es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león, porque la cola del león, aunque la cola del león sea del tamaño de un cedro, la cabeza del ratón por lo menos tiene un cerebro. Es decir, que ese poema de ratón, Pastor, nos dice a nosotros los líderes que debemos escuchar a los demás, porque cuando se enfermó un general del ejército sirio, Pastor, que eso está registrado en el libro de Reyes, Primero de Reyes, el capítulo 5, la idea para la salud de ese siervo o de ese militar llamado Naamán vino de una niña esclava que había en su casa, lo que quiere decir que la idea para la salud de este hombre vino del lugar donde menos esperaba. Es posible que ellos consultaron a los mejores médicos, a las personas especialistas en el asunto de la piel, a los mejores médicos que estaban allí, cómo enfrentar la lepra que tenía ese señor. Pero una niña sencilla, una niña esclava, le dijo a su señora: mire, si este señor si mi señor va a Samaria, donde está el profeta de Dios, y le ruega a él que lo cure, él lo puede curar. Note de dónde salió la idea, Pastor, de una niñita esclava que estaba allí. Por eso nosotros necesitamos actuar en unidad, porque ningún ser humano tiene toda la sabiduría y tiene todo el poder para hacer la obra de Dios, y se necesita que todos actuemos de la mano, de tal manera que los propósitos de Dios puedan ser cumplidos en esa dinámica. Por lo tanto, ese es un punto de mucha importancia, ese primer punto en el cierre de esta semana, haciendo la paz. Y el segundo punto, ¿cuál es la importancia que le da Pablo al autodenominarse como embajador en cadenas? Así que todo el mundo sabe que un embajador es un representante de todo un país, y el respeto que se le tenga a esa persona o ese personaje se extiende, por supuesto, al país entero que él representa. Y si eso no es así, o si le dan un maltrato o no le dan un trato adecuado a ese embajador, también se le afrenta a todo el país. Por lo tanto, Pablo fue un embajador del reino de Cristo, y Jesucristo es el soberano de todo el universo, y las cadenas eran una afrenta y una falta de respeto para ese gran hombre que llevó el evangelio a muchos lugares en su tiempo, y de una manera tan determinada que se detuvo cuando le quitaron la cabeza, Pastor. Ese hombre era tremendo. O sea, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, cuando el evangelio entra en la vida de una persona, el esfuerzo que el apóstol Pablo hizo para que la gente de su tiempo sean salvos fue extraordinario, y aún tenemos su legado
y millones de personas hemos sido inspirados en esa revelación del Evangelio que Dios le dio a él. Así que un día Pablo le dijo al rey Agripa, cuando estaba exponiendo frente a él, cuando éste escuchó la palabra y dijo: por poco me persuades. Pablo le dijo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Es decir, que las cadenas que Pablo tenía como embajador de Cristo Jesús, pero con esas cadenas, era una afrenta, porque él representaba el reino de Dios, estaba presentando el mensaje de salvación, pero aún así fue martirizado y fue maltratado por las personas de su época, de tal manera que también el reino de Dios se le hizo resistencia en ese maltrato que se le prodigó al apóstol Pablo. Así que ciertamente Pablo estaba haciéndole ese gran énfasis como un embajador en cadenas, porque él estaba predicando el Evangelio y entonces estaba presentando que el Evangelio recibe resistencia aquí de las personas que no lo aceptan en sus corazones. Y eso nos dice, pastor, que ciertamente estamos en un conflicto entre el bien y el mal, pero que Dios triunfa por encima de todas las cosas, porque esas personalidades, cuando escuchaban a Pablo, se daban cuenta que era un hombre distinto y que había sido transformado por la palabra del Señor, y que su mensaje calaba en lo más profundo de los corazones de las personas que lo escuchaban. Por lo tanto, ese embajador en cadena representó de manera digna al reino de los cielos y a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz, para que difunde el Evangelio por todas las partes del mundo. En definitiva, que esta lección, donde decíamos al principio, cuando estábamos iniciando la lección, pastor, que es muy difícil hablar de paz en medio de un conflicto. Y entonces estamos analizando que esta lección se va a caracterizar, o se estaría caracterizando por eso, por dar un mensaje preciso en momentos en que la gente no puede casi asimilar de que se esté hablando de paz cuando todo está en conflicto. De hecho, decíamos en esta semana que las naciones más poderosas del mundo imponen de una manera u otra en una región o en un lugar determinado la paz, pero es por el asunto de la capacidad armamentista que tienen, y ese no es el propósito de Dios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de guerra en términos espirituales, que como son creencias ideológicas, también pueden desembocar en guerras literales. Lo más importante de esta semana, cuando estamos hablando del tema de la paz, en medio del conflicto de los siglos que estamos viviendo, decíamos con un fuerte énfasis que hay que colocarse la armadura de Dios. Y que el cristiano tenía a su alcance, a su disposición, en esta guerra, las armaduras o los armamentos que son necesarios para imponer la paz que proviene del cielo, y ha sido una gran bendición. En esta fase final, pues, usted está hablando acerca de Pablo como un embajador, Pablo un representante del reino de los cielos. Sí, hay una idea muy generalizada aquí de que en esta guerra, muchos de nosotros como cristianos, cuando estamos cumpliendo la misión, podemos ser encarcelados por el mismo evangelio que predicamos, y sin embargo, eso no quita la dignidad del ser humano y el privilegio que tiene de poder ser un gran embajador, un gran representante del reino de los cielos en torno a lo que tiene que ver con la paz y la predicación que nosotros debemos hacer. Punto muy importante que estamos viendo en esta semana, y que, como usted estaba comentando ya en la parte del cierre, el apóstol Pablo fue un embajador de Cristo, habló acerca de Cristo, y definitivamente, analizando esto, le costó la vida. Y sin embargo, el apóstol Pablo en sus escritos decía: si moría por el Señor, por Jesucristo, definitivamente era ganancia. Correcto, así que los embajadores llevaban un collar
que le representaba, pero ahora Pablo lo que lleva son unas cadenas. Sí, Señor. Entonces, de una manera irónica le está diciendo, bueno, yo tengo estas cadenas, soy un embajador en cadena, debería ser distinto, debería tener otro trato, pero ahora soy un embajador en cadenas, pero aún así el apóstol Pablo continuó hacia adelante, y eso nos está diciendo, pastor, que nosotros tenemos los ejemplos bien plantados en la Biblia, porque nadie puede predicar este evangelio en ningún lugar sin encontrar resistencia. Y eso habla del tipo de conflicto en el que estamos viviendo. Pero asimismo, como el apóstol Pablo lo dijo, que era un embajador en cadenas, nosotros en las circunstancias que nos vemos predicando el evangelio, necesitamos seguir hacia adelante sabiendo que Dios tiene el triunfo asegurado y que toda persona que pone su confianza en Cristo Jesús alcanza la salvación por encima de los problemas que el enemigo pueda esgrimir. Como señalamos también que el apóstol Pablo en cierto momento estuvo afectado en la cárcel de Filipo, por ejemplo, con esos golpes que le dieron y con todo ese maltrato que le dieron, pero siguió hacia adelante orando y cantando, y cómo Dios se las arregló allí para que el mismo carcelero fuese alcanzado por el mensaje de salvación. Eso dice que no habrá ninguna cosa que impida sobre la tierra que el evangelio llegue a las personas que lo quieren recibir en sus corazones. Esa es la gran realidad. Vístanse entonces con la armadura de Dios para que pueda vencer en esa tierra y se convierta en un embajador de Cristo predicando de estas buenas nuevas de salvación. Vamos al cierre con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, al analizar esta lección que está concluyendo en el día de hoy, tenemos nuestra firme convicción de ser un embajador de tu reino, independientemente del costo. Tenemos el gran privilegio de representarte en esta tierra y queremos hacerlo dignamente, en medio del conflicto, del dolor y el sufrimiento que se puedan presentar en el camino. Queremos serte fieles, queremos llevar esperanza a través de nuestras palabras, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento en esta sociedad, y te agradecemos por tus múltiples bendiciones y el privilegio que nos das de ser un embajador de Cristo para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y en su nombre oramos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.